Buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 26 de junio de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los socios de Juanpa, es decir, las FARC, iniciaron escalada terrorista en Bogotá. Son 6 bombas pequeñas, pero es una notificación. El tamaño depende de lo que les dé la gana hacer. Lo mismo que ponen unas pequeñas para causar terror, ponen unas más grandes para causar la muerte. Están en Bogotá, hacen en Bogotá lo que les da la gana. Y no solamente en Bogotá. La hora de la verdad se los dijo, queridos oyentes, cuántas veces. Repasen su memoria para que encuentren en cuántas ocasiones dijimos que iba a crecer exponencialmente la superficie sembrada de coca en el país. Lo advertimos, era lógico, no estábamos descubriendo el agua tibia, eso tenía que pasar. Lo dijimos una y otra vez. Ya están apareciendo las cifras. Efectivamente, crece la superficie sembrada de coca. Algún imbécil ha dicho por ahí que está creciendo la superficie sembrada, pero está cayendo la producción de cocaína. A milagro. Siembran más para producir menos cocaína. A milagro. Siembran más para producir más cocaína. Zonas afectadas, particularmente las fronteras del país. Estamos perdiendo la patria, señores. Porque donde hay coca, están las FARC. Donde están las FARC, se ha perdido la soberanía colombiana. En el norte, en el Catatumbo, ¿eso a quién se le debe? Por supuesto, a este presidente que tenemos que se hace llamar Juanpa, que convocó a los habitantes del Catatumbo a una mesa que presidió el actual presidente de la ANDI. Y allá decidieron, ese señor Bruce McMaster decidió que no habría fumigación ni erradicación de cultivos ilícitos en el Catatumbo. El resultado salta a la vista. Los cultivos del Catatumbo son gigantescos, espectaculares. Alguien que los vio desde el aire dijo que no había visto unos cultivos más hermosos. Una verdadera sábana verde de coca para producir cocaína y para destruir a Colombia. Destruyendo, para empezar, el trabajo de los industriales. El señor Bruce McMaster le debería explicar a los industriales de Colombia por qué el impacto brutal que tiene el narcotráfico en la revaluación, es decir, en la ruina de los industriales. Pero ahí lo tienen, de presidente de la ANDI, el hombre que promovió esta disparada de los cultivos ilícitos en el país. Están dando unas primeras cifras, como siempre, dan unas cifras tenues, que pasamos de 48.000 a 50.000 hectáreas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto es una cosa que se salió de control y perdimos las fronteras, perdimos la nación. El presidente Santos, es decir, Juanpa, le está entregando el país a los bandidos, porque son sus socios en La Habana, son sus compañeros de diálogo y les está entregando la república. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces y lo repetimos. Empezamos a perder a Colombia, queridos oyentes. Y esto se conecta con otra realidad distinta que tiene que ver con la economía y que entonces aparentemente es cosa diferente. No, está íntimamente conectada. Las exportaciones colombianas se vinieron al piso. La revaluación pasa factura. Tenemos un déficit, oigan la cifra, de 33.400 millones de dólares en la balanza entre exportaciones e importaciones. Si sacamos las exportaciones minero-energéticas, si sacamos el petróleo y el carbón, para ser exactos.
en últimas, estamos medio viviendo del petróleo y del carbón. Ambas producciones muy amenazadas. El futuro del carbón en el mundo es muy complicado por las producciones enormes de gas natural en los Estados Unidos provenientes del petróleo no convencional, del esquisto. De manera pues que en el carbón no nos confiemos, y la situación del petróleo es la situación decadente que descifrábamos ayer. Está disminuyendo la producción de petróleo en Colombia por una razón obvia, por los ataques de la guerrilla a los oleoductos, por las extorsiones y las presiones a los productores de petróleo desde el momento en que empiezan a hacer los estudios de sísmica. Señores, el país está en un peligro inmenso. Al parecer, estos argumentos no fueron suficientes para las elecciones del pasado 15 de junio. Ahora tenemos el país que nos merecemos. Un país en decadencia, un país acabado, donde los exportadores claman ahora por medidas correctivas que les permitan tratar de competir, porque se están acabando de quebrar. Y eso tiene que ver también con una noticia que exploraremos a fondo. Y es que para el presupuesto del año entrante ya están comprometidos billones de pesos en lo que llaman vigencias futuras, provenientes o aplicables a transporte y, es decir, a la construcción de carreteras y a vivienda. Las casas de vivienda gratis las vamos a pagar el año entrante. Y el transporte, es decir, los contratos con los ñoños y con los musas, ya comprometieron el presupuesto del año entrante. Entonces uno se pregunta, ¿para qué hace presupuesto el Congreso Nacional? ¿Para qué lo aprueba? ¿No es esa la base de la democracia desde la Revolución Francesa? No taxation without representation, dicen los americanos. No hay gravámenes sin representación. Pues bien, ya se están gastando la plata. Por eso necesitan la reforma tributaria para tratar de tapar los huecos. Este país, con Juanpa a la cabeza, no es viable. Pierden su investidura dos magistrados, Francisco Ricaurte por razones obvias y Alberto Rojas por razones que se inventó el Consejo de Estado para acabar de entregarle la Corte Constitucional al sector de la extrema izquierda. Ya le entregaron al señor Montealegre, ya le dieron una curul en la Corte Constitucional a su socia. Ahora el Consejo de Estado tumba al magistrado que estaba haciendo una tarea impecable, que se estaba batiendo por los principios fundamentales del derecho, que quería impedir que la Corte Constitucional fuera un poder constituyente, es decir, que diera sucesivos y continuos golpes de Estado, y entonces el Consejo de Estado lo tumba. Y no contentos con eso, la Corte Constitucional, contra todos los reglamentos, contra todas las reglas del decoro y la decencia, revive la candidatura de Edgardo Maya Villazón a la Contraloría General de la República y no sabe sumar ni restar. Y es el que va a manejar nuestras cuentas. Es el que va a responder por la transparencia de la aplicación de los recursos públicos. El mismo que tiene un montaje privado en Valledupar con el Festival Vallenato, al mismo al que le tuvieron que quitar toda una plaza que se estaba que estaba autoadquiriéndose y era de propiedad del municipio de Valledupar. Ese personaje es al que quieren de Contralor General de la República. Esto es la pérdida total del sentido de la moral en Colombia. Amigo además de Giorgio Sale.
Recuerdan ustedes que salían a almorzar juntos, pero que no, almorzaban de asuntos generales. Nosotros hemos dicho que almorzaban hablando de la ópera, hablaban de Tosca y hablaban de Puccini y hablaban de Verdi. Seguramente la ópera era lo que reunía el interés de Giorgio Sale con Edgardo Maya Villazón. Pobre país. El dramático caso de Gran Ahorrar. Vimos en el diario El Tiempo hoy una comunicación de Gran Ahorrar sobre temas que estaban perdidos en el horizonte. A Gran Ahorrar, un día a los accionistas de Gran Ahorrar les exigieron que hicieran una capitalización y les daban horas para hacerla y la capitalización era de miles de millones de pesos, pero además no les notificaron la medida. El Consejo de Estado, defendiendo un principio elemental de derecho que viene desde la filosofía del derecho, la norma es un mandato conocimiento. Si uno no conoce las normas, nadie le puede obligar a que las cumpla. Por eso las leyes deben ser promulgadas. Los actos administrativos y las sentencias tienen que ser notificados. Pues bien, sin notificación, dijeron que los accionistas habían incumplido y les quitaron Gran Ahorrar. El Estado lo vendió por $1 billón. Luego el Consejo de Estado condenó al Estado a pagar una indemnización de 200 y tantos mil millones de pesos a los accionistas. Y ahora la Corte Constitucional tumba la decisión del Consejo de Estado. Óiganlo bien, porque las notificaciones de los actos administrativos no son necesarias para que el acto cumpla sus efectos. Este es el comienzo de unas formas de autoritarismo sencillamente detestables. Las normas escondidas. Eso, en el derecho francés del antiguo régimen, es decir, en el no derecho, se llamaba lettre de cachet. Y con la lettre de cachet metían a la cárcel a la gente de por vida, sin que supieran por qué. Eso es el proceso de Kafka. Esa es la negación de todo el orden jurídico de un país. Interbolsa. Se van a remate los bienes de Jaramillo, Maldonado y Ortiz porque los golpeados en el fondo premium no aceptaron la fórmula que ellos propusieron, porque les estaban entregando tiras de piel, cadáveres de cosas. ¿Cómo viene de bien esos versos de Guillermo Valencia en Anarcos? Les estaban entregando cualquier cosa y dijeron que no, que les remataran los bienes. Por fortuna, Luis Guillermo Vélez Cabrera, el superintendente de sociedades, los tiene desde hace rato embargados. No es sino proceder al remate de los bienes de estos señores, que fueron los que hicieron todas las diabluras en Interbolsa, para que con el producto de esos bienes se le pague a los inversionistas en el fondo premium. Vamos a ver con cuánta rapidez y con cuánta transparencia se cumple ese proceso. En el Ecuador, reelección indefinida. Ya Correa se quitó la careta e hizo aprobar una norma por sus fieles súbditos y seguidores en el Congreso ecuatoriano para que sea posible la reelección indefinida de todos los mandatarios o magistrados popularmente elegibles, de manera que él se podrá quedar en el poder para siempre. Y seguramente eso es lo que se propone hacer el sátrapa del Ecuador. En España, ¿irá a juicio la infanta Cristina? El juez de la causa que se le sigue a su marido ha dicho que la infanta tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo y que fue determinante para defraudar la Hacienda Nacional. La hija del rey, la infanta Cristina. Dios mío. En Irak, salvajismo en Mosul contra la civilización cristiana. No solamente contra los cristianos, contra sus templos, contra todas las joyas culturales, artísticas de la civilización cristiana en esa parte del mundo. Y ahora en Irak o a Irak llegan los combatientes de la yihad, los extremistas de Siria, a sostener la causa de los suníes. Y ahora empieza Siria a bombardear a Irak. Se está extendiendo la guerra.
También se los dijimos. Jessica López contará esa historia en unos minutos. Se prepara una ley en los Estados Unidos que permitiría juzgar a Obama por omisión o desacato en el cumplimiento de las normas que expide el Congreso. Terrorismo con bombas en Nigeria y Egipto. Esto pues son Nigeria, Egipto y Bogotá también. Pero en Nigeria, que es un país petrolero, importante país productor petrolero, donde tienen que enfrentar la guerrilla de Boko Haram, de cuyo salvajismo hemos hablado muchas veces. Y ayer en Egipto, en el Cairo, estallaron varias bombas en el metro de esa ciudad. 3 estudiantes venezolanos se cosieron la boca en protesta por la detención de otros compañeros suyos y por la detención de Leopoldo López. El horror sigue su marcha en Venezuela. ¿Hasta cuándo, por Dios, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá el gobierno de Colombia apoyando a esos salvajes que pisotean el honor y los derechos de los venezolanos? Y en Hoy en la Historia recordaremos a Felipe V, el último de los Felipes. Se asocia su nombre a una cosa terrible, la guerra por la sucesión en España. De ello hablaremos en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más estaremos hablando con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 26 de junio del año 14, son las 6:20 de la mañana. Ayer, el Consejo de Estado, en un hecho sin precedentes, sacó de circulación a 2 magistrados, uno de la Corte Constitucional y otro del Consejo Superior de la Judicatura. A Francisco Ricaute, a pesar de su recusación contra el impecable magistrado Marco Antonio Velilla, Ricaute, considerado el amo, señor y dueño de la justicia, lo sacaron por irregularidades que tienen que ver con su elección, por considerarlo el disco duro en el carrusel de la justicia, que su elección venía viciada por el pago de favores de los magistrados con sus compañeros que contribuían a elegirse y reelegirse mutuamente, cuando 15 de los 16 de la Corte Suprema que eligieron a Ricaute fueron elegidos magistrados en votaciones en las que éste participó. Al magistrado Alberto Rojas Ríos, a quien tenían en la mira cuando se enfrentó a la inolvidable Marta Lucía Zamora, hoy brazo derecho de Gustavo Petro, la misma que condenó a Sigifredo López y al propio Gardiazabal, hoy ella en la administración distrital. A Rojas Ríos lo vieron siempre como una piedra en el zapato de la justicia, y para continuar perfeccionando lo que se considera un verdadero golpe de mano al establecimiento. Entonces uno se pregunta, doctor Londoño, ¿qué buscan con la sacada de Rojas Ríos? Pues muy sencillo, entregarle la corte al Foro de Sao Paulo, o sea, a los nuevos mandamases que desde Cuba todo lo tienen. Y para rematar, la misma Corte Constitucional nos regresa al Imperio Maya, con el inefable Edgardo Maya, el amigo de Giorgio Sale, con miembros de su familia comprometidos en el paramilitarismo, como lo denunció hace unos añitos la revista Cambio, cuando hablaba de la caída del Imperio Maya. Para ello, la Corte se brincó todos los retenes morales y jurídicos para darle vía libre al dueño del Festival Vallenato. Bienvenidos al pasado. La justicia contra la justicia, con pelos de la misma perra, y como en San Mateo en átomos volando. Bienvenidos al gobierno de la prosperidad jurídica. Ahora van por la cabeza del procurador
y de Sandra Morelli, a quien además quieren meter a la gallola. En esas estamos Pedro y tú cortando orejas. ¿Cómo le parece los bienes de la nación, todos enteros controlados por Edgardo Maya? Que como decíamos... y con la señora también trabajando en esos asuntos. Pero por supuesto, es la pareja feliz. Pero no sabe sumar y restar, y eso lo sabe cualquiera. No tienen ninguna experiencia administrativa, no han administrado nunca nada. No tienen ningún conocimiento financiero, no sabe leer un balance. Es el que va a manejar los balances de la nación y es el que va a manejar los balances de todas las instituciones públicas. El próximo Congreso dirá la palabra. Suponemos que en el Congreso, donde ya esté el centro democrático y donde esté la izquierda, se podrá interrumpir, se podrá obstaculizar semejante atrocidad contra el futuro de la nación colombiana. Santos, controlado por Maya Villazón. Santos y Vargas Lleras, hágame el favor, controlados por Maya Villazón. Esto es el colmo. Y Alberto Rojas lo sacaron porque estorba, obviamente estorba. Claro. De lo que se trata es de tener una Corte Constitucional homogénea en el sentido, en la orientación de Montealegre. Ya Montealegre puso una magistrada, seguramente el magistrado que reemplace a Rojas Ríos será también de la misma línea. Y quedó listo el país. La Corte Constitucional que produce, pues es que la Corte Constitucional produce golpes de Estado todos los días. Obvio. Y nadie se da cuenta y a nadie le importa. Este país no es consciente, no reflexiona sobre su situación, que es cada vez más grave, como lo estaremos viendo. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos, 6:25 en la mañana. Hay noticias de última hora y muy delicadas en torno a la crisis que se vive en Irak. La primera de ellas la confirma a esta hora la cadena británica BBC, la cual, a través de una entrevista con el propio primer ministro iraquí Nouri al-Maliki, le informa a esta hora al mundo que Siria lleva a cabo ataques aéreos contra posiciones yihadistas sunitas en territorio iraquí. Al-Maliki afirma que recibe positivamente este tipo de ataques contra los sunitas en su país, mientras los Estados Unidos ya reacciona y afirma que la participación siria no es la solución para solucionar la crisis en Irak. La segunda noticia que les traigo hoy se refiere a una locución televisada hoy que fue liderada por un importante clérigo radical chiita. Habló de Mohammad Atzar, un hombre muy respetado en Irak que promete hoy que esa rama del Islam, el chiismo, hará estremecer la tierra bajo los pies de la ignorancia y el extremismo de los sunitas. Le hace también un llamado a los hombres iraquíes a unirse a las filas y luchar contra los sunitas enemigos, y le pide finalmente a las potencias extranjeras, especialmente a los Estados Unidos, sacar las manos de Irak. La tercera noticia es que mientras militantes sunitas siguen ocupando y haciéndose con el control de provincias muy importantes de Irak, el ministro de Relaciones Exteriores británico William Hague llegó hoy a territorio iraquí para abordar la amenaza mortal que significa el Estado Islámico de Irak. Y por otra parte, la noticia que nos viene de París habla de una reunión de extrema urgencia que va a liderar John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, con representantes del Líbano, Arabia Saudita, Jordania y Emiratos Árabes. El tema central de esta reunión será, por supuesto, la preocupación que existe de que la insurgencia se convierta en una amenaza regional, en una amenaza para este conflicto regional que se presenta y cada vez adquiere mayor peligro en Irak. Claro, y mire las contradicciones, Jessica, pongámoslas de presente. Un Estado islámico en Irak sería detestable, horrible y peligrosísimo para la paz mundial, que los sunitas ganaran. Pero ¿qué apoyo tienen ellos? El apoyo, ¿contra quién se enfrentan? Contra el Estado Islámico de Irán. Esto son todas las contradicciones, porque esa lucha entre suníes y chiíes o chiitas es una lucha sin cuartel, a muerte, dentro de unos parámetros, unos paradigmas de comportamiento sencillamente horrorosos. En Mosul, estos salvajes sunitas están acabando con lo que queda de la civilización cristiana en ese lugar, sí, que tiene que ser respetada. Es la memoria
de siglos de tradición cristiana en Mosul, no muy extendida, pero respetable, como tienen que ser respetables todas las religiones y los credos en el mundo. Y están matando a los cristianos, los asesinan y están destruyendo sus templos. Lo realmente preocupante en materia política, doctor Londoño, a mi modo de ver las cosas, es que Nuri el-Maliki, el chiita que ahorita ocupa la presidencia, que lleva 8 años en el poder, él lo que ha hecho es marginar a los sunitas. Por eso es que se presenta este tipo de rebelión, y lo peor de todo es que ayer, como lo afirmamos aquí en La Hora de la Verdad, dice que no le interesa formar un gobierno de unidad nacional, que eso es lo que ha pedido los asesores de Estados Unidos, lo que ha pedido directamente Barack Obama, lo que fue a pedir allá a territorio iraquí el señor John Kerry. No le interesa formar un gobierno de unidad, y por eso sale el clérigo que yo les digo, un clérigo radical chiita, que es muy respetado allá, a decir que la guerra se viene y que lo que hay que hacer es acabar con los sunitas, y los sunitas responden con terrorismo. Esto es lo que pasa allá. Y los sunitas quieren acabar con los chiitas. Exactamente. Y entonces la guerra es a muerte, es una guerra sin cuartel, y en el fondo están las enormes riquezas petroleras de Irak y de toda esa zona de influencia. Y Siria ya está interviniendo en la guerra. Esto se va a convertir en una conflagración general de resultados insospechados, y el efecto que eso tenga sobre la paz mundial y sobre la economía del mundo está por verse. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de la situación de los exportadores colombianos, pues en los últimos 4 años el déficit en la balanza comercial colombiana aumentó en 56%, esto si se dejan por fuera los productos minero-energéticos. Esto evidencia, doctor Londoño, la dependencia que tiene el país en este momento de esos commodities, pues sin ellos el hueco sería de 33.000 millones de pesos en términos... De dólares, en términos de un déficit comercial. La Asociación Nacional de Comercio Exterior, la que representa a los exportadores, está haciendo un llamado para que se retome el impulso de las zonas francas y del Plan Vallejo, un plan que fue manejado por el Ministerio de Comercio Exterior, pero que ahora maneja la DIAN, lo que no ha permitido, según dice Analdex, que el plan funcione. Recordemos que es un plan que consiste en importar insumos sin aranceles, manufacturar en zonas francas y exportar, lo que animaría, por supuesto, a la industria y al comercio exterior. Por supuesto, doctor Londoño, el tema de la revaluación tiene un significado importante en este escenario en el que el país muere, porque si aplicamos aquella frase de exportar o morir, pues parece que en realidad lo que está pasando es que el país se ha dedicado a morir. Por el lado de Fedesarrollo, el doctor Leonardo Villar dijo en declaraciones al diario El Tiempo que si se excluyen los combustibles de la balanza comercial, el panorama es terriblemente negativo. Palabras de Villar en El Tiempo. Un cambio de tercio, doctor Londoño, para no cerrar este análisis dejando por fuera nuevos datos que nos llegan de la mermelada. Ya la veíamos reflejada en ese colosal aumento del PIB del primer trimestre, que nos confirma pues todo lo que ocurrió con la mermelada, pero ahora lo vemos en lo que será el presupuesto general de la nación de 2015. Un presupuesto que ya tiene comprometidos 11 billones de pesos, lo que corresponde al 26% del presupuesto de inversión que tiene el país. Se comprometió esto en nombre de la reelección. Un presupuesto que, pues, antes de que fuera presentado ante el Congreso de la República, el nuevo Congreso será el que lo vaya a estudiar, pues ya está comprometido. Será un documento, el nuevo presupuesto, el que estudiará el nuevo Congreso, un presupuesto comprometido a través de las vigencias futuras. Los mayores compromisos de vigencias futuras, doctor Londoño, están en vivienda, en transporte y en infraestructura, pero también en reconciliación y en el fondo de adaptación. Así están las cosas y así se empieza ya a cocinar un nuevo presupuesto para el país para el año que viene, pero hablamos de un presupuesto que ya está profundamente comprometido en lo que tiene que ver con vigencias futuras, sobre todo en estos sectores que le digo, vivienda, transporte e infraestructura. Hagan ustedes las cuentas y hablemos de mermelada. Y fondo de adaptación. Y fondo de adaptación, sí señor. ¿Y sabe usted quién va a manejar esas cositas en el próximo gobierno? ¿Quién? ¿No sabe? Cuéntame, ¿Se lo digo? Por favor. ¿Se lo digo? ¿Lo saco de la ignorancia? Por ¿Para favor. que pierda usted la virginidad política de una vez? Esa es la parte de la política colombiana, la parte del Estado que está exigiendo para su manejo Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República. Exactamente eso. Infraestructura, vivienda y fondo de adaptación.
ya le dieron por anticipado 11 billones de pesos. Ya empezó la campaña política para la presidencia de la República de Germán Vargas Lleras. Así están las cosas. Ya. Ah, muy bien, muy bien.